Que el Señor nos bendiga en esta hora. Por su gracia estamos nuevamente juntos para buscar en la palabra de Dios inspiración para nuestras vidas, para resguardarnos también de los peligros que entraña el no estar claro en la propia creencia. Hemos visto que el apóstol Pablo tuvo serios problemas con una serie de iglesias en la región de Galacia. Por eso les escribe una carta a los Gálatas y hemos estado enseñando y predicando en torno a esta carta que el apóstol Pablo le envió a nuestros hermanos allá en Galacia. Ellos estaban deslumbrados, ellos creían que estaban descubriendo cosas más espirituales, más secretas, más especiales, entendían que no les habían entregado el evangelio completo y se empezaron a desviar. Tanto es así que el apóstol Pablo les amonesta en cuanto a los peligros de seguir otro evangelio diferente. Ahora, es importante que entendamos que existe un solo evangelio, uno solo, y no hay otros, aunque en el día de hoy, y como usted ve desde el comienzo del cristianismo, ya habían otras enseñanzas agregándose a lo que Cristo había hecho, agregándose a la buena noticia del evangelio. Así que debemos tener cuidado en el día de hoy, si ya esto viene de tan antiguo. Estos son los esfuerzos que el enemigo de Dios, nuestro enemigo, el diablo, anda haciendo hasta el día de hoy, pretendiendo que de alguna forma nos desviemos, y él utiliza todos los trucos posibles. Cuando tenemos debilidad en la carne, nos va a tentar con la debilidad en la carne. Cuando tenemos debilidad en nuestros sentimientos y emociones, nos va a atacar en nuestros sentimientos y emociones. Y cuando creemos que estamos muy espirituales, nos va a atacar dándonos una super espiritualidad que nos hace de pronto mirar con menosprecio a otros que siguen la misma rutina o el mismo evangelio de siempre. Hermano, el evangelio no puede cambiar, el evangelio no puede evolucionar. El dogma, la enseñanza cristiana no puede cambiar, no puede adecuarse a los tiempos. Hermano, el corazón del hombre es el mismo de antes. Y el camino de salvación es el mismo de antes. Eso no ha cambiado y permítame decirle, no va a cambiar. Ahora, la palabra que usa el Señor, la palabra hetero, que significa otro, heterón, básicamente significa otro, que no es de la misma sustancia, otro que es de otra clase, que es de otra, es como sumar pera y manzana, sería una cosa diferente. Eso es lo que significa esta palabra que aparece ahí, viene la palabra heterodoxo, es decir, una doctrina diferente, una cosa distinta, no ortodoxa, no lo que ha sido entregado, sino una que ha sido modificada. Y el apóstol Pablo está advirtiendo y diciendo que no hay otro evangelio, que no hay otra manera. Y hermano, la Biblia es exclusivista en esto. La Biblia no cambia, no tranza los dogmas y los conceptos de Dios, aunque el hombre con su filosofía o aunque los creadores de nuevas sectas y religiones tengan sus propias ideas y sus propias interpretaciones, el evangelio verdadero no cambia. Y yo estoy poniendo un énfasis especial en todos estos últimos mensajes porque veo con mucha preocupación que mientras más se acerca el momento del regreso de nuestro Salvador por su iglesia, menos fe en la obra consumada y perfecta del Salvador, del Cordero de Dios, está quedando en la iglesia. El enemigo ha puesto la cizaña. Muchos han seguido el camino de los Gálatas y se han desviado del verdadero evangelio. Debemos tener entonces nosotros mucho cuidado, porque si eso sucedía en el primer siglo,
con una iglesia pujante, con una iglesia llena del Espíritu Santo, con una iglesia con fuerza que vivía, hasta rendían la vida por el Señor, con una iglesia así, ya el enemigo estaba metiendo su cizaña. E imagínense en el día de hoy que tenemos un cristianismo mucho más light, mucho menos comprometido con Cristo que el cristianismo primitivo. Este evangelio diferente no era el que los apóstoles habían predicado y lo que Pablo había predicado junto a Bernabé en las regiones de Galacia. No era. Ellos estaban siguiendo otro evangelio. Para entender, hermano, para entender lo que es el verdadero evangelio y diferenciarlo de los otros evangelios, los evangelios falsos, evangelios de alguna manera engañosos, para poder diferenciarlo, nosotros tenemos que seguir las instrucciones que le daban o que le dan todavía a aquellos que quieren ser cajeros de banco. Un cajero de banco, una de las cosas que tiene que aprender mientras está haciendo el curso para poder ser eficiente en ese trabajo, que es de gran responsabilidad, es aprender a conocer los billetes. Es cierto que les enseñan también cuáles son los billetes falsos, pero tienen que ser expertos en el billete verdadero. Porque cuando conocen el billete verdadero, apenas toman en las manos uno que no es el verdadero, pronto se dan cuenta y le entra la duda y lo miran y aprenden a identificar a un billete falso por el color, por la textura, por la sensación táctil que tiene en sus manos el billete. Y no una denominación, no solamente un billete de 1.000, sino que un billete de 2.000, un billete de 5.000, un billete de 10.000, un billete de 20.000. Y si aparece un billete de 40.000, ese es falso, porque no hay. Pero hermano, cuidado que la gente está creyendo cualquier cosa. Si para algo que es de uso diario, como un billete, hay gente que se pone experta en reconocer lo que es verdad y mentira, oiga, cuánto más debemos preocuparnos de lo que es el verdadero evangelio. Usted escucha una música cristiana y piensa, oh, esos son cristianos. No siempre es así. Hay muchos que se copian. Oiga, los mormones tienen unos coros extraordinarios. Los adventistas tienen unos cuartetos extraordinarios. Tienen los mismos himnarios nuestros, los mismos himnos nuestros, que tradicionalmente han pertenecido a la iglesia evangélica. Pero los cantan y de pronto nosotros creemos que canción igual a la mía es doctrina igual a la mía. No, señores, debemos tener mucho cuidado. Hay personas que se han desviado y un poco que usted se desvíe ya está fuera del camino. Y usted no puede salirse del camino. Si usted tiene la confianza puesta en Cristo, no puede empezar a confiar en otras cosas. En el día de hoy existen luces ultravioleta. Los comerciantes lo usan mucho porque en la feria, en las tiendas, en los malls, hay mucha gente que se dedica a pasar los billetes falsos. Y entonces pone una luz ahí ultravioleta y se mira y se ven los sellos que no se ven a simple vista. Hermano, lamentablemente usted no puede hacerle una radiografía a una persona con rayos ultravioleta para saber si es cristiano. Usted no puede hacer una aplicación de infrarrojo, rayo ultravioleta o ultrasonido para darse cuenta si un predicador está predicando el verdadero evangelio, porque puede que sea muy parecido, puede que sea con el mismo entusiasmo que predicamos nosotros, puede ser que sea con la misma convicción, pero una gota que se salgan están fuera, un poquito que se desvían están desviados. Y eso es lo más terrible, hermano, porque un billete falso es mucho más efectivo mientras más se parece al original. Y eso, si hay que poner cuidado en el banco, si hay que poner cuidado en las transacciones comerciales, imagínate en esto que es tan trascendente, la salvación del alma. Por eso, hermanos,
usted tiene que entender qué es lo que crees. No puede estar diciendo, es que yo no sé, tal vez, quizás. No, basta de eso. Eso no honra a Dios. Eso no es fe. Hermano, fe es confiar absolutamente. Si usted no lo está haciendo, si no lo estamos haciendo, estamos denigrando el carácter de Dios, porque no le estamos creyendo a Dios, el único Dios que es verdad. Debemos tener mucho cuidado. Mira cómo lo pone el apóstol Pablo, cuando no solamente le escribió a los Gálatas, cuando le escribe a los Corintios. Aquí hay un resumen de lo que es el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 15. Usted va a decirme, pastor, pero Primera de Corintios capítulo 15 habla acerca de la resurrección. Sí, señor. Porque la resurrección es parte del verdadero Evangelio. Usted no puede decir, yo soy creyente, pero no creo en la resurrección de los muertos. Usted no es creyente. Usted es uno que acomoda la palabra a lo que le conviene y toma de la palabra lo que usted quiere. Hermano, la palabra la tomas toda o la desechas. Nosotros decidimos creerla entera. Creer no solo en Dios, creerle a Dios cuando Él habla, cuando Él nos dice cosas en su palabra. 1 Corintios 15, voy a leer varios versículos. Versículo 1, yo sé que tuvimos la lectura bíblica ahí en Gálatas, capítulo 1 de nuevo, del 6 hasta el 10, pero vamos a poner un énfasis más bien en el versículo 7 en el día de hoy. Pero ahora vamos a trasladarnos a primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1, donde el apóstol Pablo dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Una mejor traducción podría haber sido de esta manera, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que resucitó y que fue sepultado, conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Pero como es redundancia, se pone de esa manera. Pero así es el énfasis que el apóstol está haciendo ahí. El evangelio, el verdadero evangelio, se basa en la vida, en la muerte, en la sepultura, en la resurrección de Jesucristo y en su regreso para juzgar y para reinar, porque reinará eternamente. El evangelio se basa en la vida de Cristo, en la obra consumada de Jesucristo, en lo que Él hizo y que nadie más puede agregar ni quitar a lo que ya fue hecho. El escritor de Hebreos, usted ya conoce mi pensamiento en cuanto a quién es el escritor de Hebreos, pero en el capítulo 10, versículo 14, dejémoslo en la incógnita para no ofender a nadie, dice, porque con una sola ofrenda, hablando de Jesucristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ese es el verdadero evangelio. Una sola ofrenda para hacerlos perfectos. Perfecto significa que no necesita que nada más se le ponga. ¿A quién? A los que creen. A los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los que han creído en Jesucristo. Pablo deja claro lo que es el verdadero evangelio y sostiene, aquí a los Gálatas, volviendo a Gálatas capítulo 1, sostiene que no hay otro evangelio, no hay. Algunos pueden llamarse evangelio. Yo he visto, estudiado de otros evangelios. En el día de hoy no los voy a tocar, pero ganas tengo de tocarlo, aunque sea de pasada, todo esto. Parecen, se llaman evangelios, pero no son el evangelio. Gálatas 1:7. Para aclarar el asunto, Pablo, para que los gálatas no crean que él está hablando una cosa como oculta, sino que quiere ser transparente, dice, no que haya otro. No que haya otro qué, que haya otro evangelio. Hermano, porque yo mismo ahora estoy predicando de que hay otros evangelios. Sí, pero hermano, evangelio en el sentido de la buena noticia hay uno solo. Evangelio, el verdadero, es uno solo. Los demás son imitaciones, los demás son cosas falsas. Pero se usa el nombre evangelio porque da el toque.
porque si no, ¿quién creería en las enseñanzas de cualquier hombre? Pero si ponen que son enseñanzas de la Biblia, que son enseñanzas cristianas, más de alguno se va a confundir. Aquí es donde pone el énfasis ahora, al comienzo de la carta, el apóstol Pablo. Ya vimos que él se había asombrado que tal luego se estaban desviando. Ahora está hablando de que hay otro evangelio y él está aclarando qué significa esto y lo va a aclarar en el resto de estos versículos que están aquí. No que haya otro, estamos claros, no hay otro evangelio, hermano. Hay uno solo, el evangelio de la gracia de Jesucristo. No que haya otro, sino que hay, esto es lo que hay, algunos que os perturban. ¿Qué significa esto? Significa que cuando usted no tiene la paz en Cristo, cuando usted conoce a Cristo y queda con hambre, usted no está comiendo el pan de la vida. Cuando usted conoce a Cristo y queda con sed, usted no está bebiendo del agua de la vida, porque el que come pan, el que come al Señor, como él lo decía en Juan capítulo 6, o el que bebe del agua de la vida que él da, no tiene sed jamás, no tiene más hambre. El que llega a Cristo queda satisfecho y se queda en Cristo y no lo mueven ni con orden judicial, ni con mandamiento judicial. De ninguna manera, se queda ahí y se queda ahí. ¿Por qué? Porque sabe lo que encontró. Bueno, de eso ya hemos hablado, así que el énfasis no lo voy a poner hoy día de nuevo en lo mismo. Ahora, aquí hay una palabra interesante, perturban. Hermano, eso es lo que hacen. Eso es lo que pasa hoy día. Hay muchos cristianos perturbados, hay muchos cristianos que no están muy claros, que están dubitativos, hay muchos cristianos que están dudando de Dios o están dudando de si tienen o no tienen. Hermano, el que tiene al Hijo tiene la vida y lo sabe, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no es un autoconvencimiento, es una cosa interna, es una cosa sublime, maravillosa, increíble y sobrenatural, porque es del Espíritu. Hermano querido, no es solamente mi mente, aunque yo agradezco que el Evangelio es muy racional. No es cosa de sentimiento, porque las emociones cambian, pero también reconozco que cuando uno conoce a Cristo, su mundo emocional cambia totalmente. Viene la palabra gozo, viene la palabra paz, viene la palabra amor, a morar en nosotros como una vivencia real, aplicada como fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Esta palabra que está usando el apóstol Pablo, algunos que os perturban, viene del griego tarazó, que significa inquietar, turbar, mover, enturbiar, etc. Para que usted tenga una idea más clara de lo que significa realmente esta palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el versículo 4 y también en el 7, aparece la misma palabra, tarazó, pero aquí se traduce agitar. Había una persona, un paralítico, que nunca podía llegar al agua cuando un ángel movía las aguas. ¿Usted recuerda ese pasaje? Yo sé que la mayoría de ustedes conoce este pasaje. Dice así Juan 4, voy a abreviarlo porque el mensaje muchas veces me paso muy de largo. Dice, un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que venía ahí, después que el ángel agitaba el agua y tocaba el agua, sanaba. Así pasaba en los tiempos de Jesús. Y el Señor se encontró con una persona que no podía llegar ahí y estaba mucho tiempo con ganas de ser el primero en llegar, pero nunca llegaba. Y el Señor le sanó sin necesidad de que el agua se moviera. Pero esa palabra, mover las aguas, agitar las aguas, es la misma palabra, tarazó. Hermano, es inquietud, es algo ahí. Hermano, ¿usted está seguro en Cristo? ¿O tiene inquietudes? De pronto se pone sospechoso, ¿seré o no seré salvo? Hermano, ¿la Biblia será o no será la palabra de Dios? ¿Hay contradicciones? ¿Qué pasa con hermanos queridos? El cristianismo es certeza, el cristianismo es seguridad, el cristianismo es confianza, es fe en Dios y en su palabra. Hermanos queridos, no necesitamos más ejemplo que este, aunque hay algún otro. Recuerdan en Hechos capítulo 17,
Cuando Pablo está ahí en Tesalónica, la gente se alborotó, porque los judíos, en este caso eran judíos que no eran creyentes, eran judíos de las sectas judías. Se enojaban porque Pablo predicaba de Cristo, que era un judío, se lo predicaba a los gentiles. Y ellos hablan de esto y tomaron una multitud de personas y alborotaron la ciudad. Es la misma cosa, agitar las masas. Esto es algo que se ha hecho siempre, hermano, para conseguir fines políticos también, o algún tipo de presión a las autoridades. Aquí, para que las autoridades los tomaran en cuenta, estos judíos movieron gente, alborotaron la ciudad y las autoridades tuvieron que tomar unas decisiones en cuanto al apóstol Pablo. Felizmente, estos judíos no eran creyentes. El problema está en que en Gálatas, en la carta a los Gálatas, Pablo se está refiriendo no a judíos enemigos porque no querían reconocer a Cristo como Mesías, sino que a judíos que ya habían reconocido a Cristo como Mesías, pero que no entendían o no querían entender que no necesitaban hacerse judíos, porque bastaba la gracia de Dios y la ley cumplida perfectamente por Cristo a favor nuestro. Así que en Gálatas se hace referencia no a los judíos, sino que a los judaizantes, a los que estaban tratando de alejar a los cristianos del evangelio de Cristo, del cristianismo verdadero que surge ahí en el Nuevo Testamento. La libertad de los cristianos, como lo estaba viendo Pablo, estaba siendo perturbada. Hermano, si hay algo que te perturba, si hay algo ahí, ten cuidado. Ten cuidado. Hay algunos que estaban en Cristo y se van y le agregan la ley. Hay algunos que se van, y especialmente ahora que le ha dado una especie de fervor o frenesí por la cosa judía. Hermanos queridos, hay mucho que aprender del pueblo de Israel. Hay mucho que aprender de lo que las Escrituras dicen acerca de ellos. Hay muchas oraciones muy lindas que están en la Biblia, o comienzos de oraciones, y que están en el Nuevo Testamento, pero traducidas al griego. Baruch atah Hashem. Bendito sea tu nombre, Adonai. Hermanos queridos, es lindo. No hay ningún problema en tomar esas cosas, pero yo no tengo por qué guardar la ley. No tengo por qué ponerme filacteria ni andar haciendo lo que hacen los judíos. No tengo por qué. En Cristo yo estoy completo. Y con un solo sacrificio yo ya soy perfecto. No puedo perfeccionar lo que Dios perfeccionó. No se puede. Hermano, es cierto que todavía no se ha visto lo que hemos de ser, pero se va a ver. Y usted y yo, que hoy día no parecemos perfectos porque no lo somos, porque estamos en este cuerpo de muerte, algún día sí lo seremos, con un cuerpo nuevo, sin amor al pecado. El problema con los judaizantes es que querían sacar de la libertad que tienen los cristianos en Cristo, lo querían esclavizar de nuevo para que sigan cumpliendo la ley. Hermanos queridos, probablemente, yo no quiero ser mal pensado, probablemente estos judíos cristianos del primer siglo estaban ellos convencidos en buena fe, probablemente de buena fe. Ellos pensaban así: bueno, Dios siempre ha tenido un trato con su pueblo, nosotros somos su pueblo. El Mesías vino a su pueblo y nosotros creemos en el Mesías. Ahora, si los gentiles están creyendo en el Mesías, tienen que hacerse judíos, porque Dios no los va a bendecir si no son judíos. Así que tienen que hacerse judíos. Y para hacerse judíos tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado, tienen que guardar toda la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, mira cómo lo pone el apóstol Pablo. A aquellos que pretendían hacer que los creyentes que estaban libres en Cristo, hacer que ellos fueran como judíos también y cumplieran la ley, dice el apóstol Pablo en la segunda parte del versículo 7 de Gálatas 1, dice: y quieren pervertir el evangelio de Cristo. De hecho, este mensaje yo lo llamo el evangelio o un evangelio de perversión. Suena feo,
porque uno con la palabra pervertido se puede ir para cualquier parte, pero significa algo que no está en lo que es normal, una cosa que se sale, está fuera de lo que es normal, y eso es lo que está pasando. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo está hablando de que deliberadamente, aunque eran creyentes, ellos deliberadamente querían que estos otros se hicieran judíos. Y eso no es el evangelio para el apóstol Pablo. Y en el fondo están tratando de añadirle algo al pervertir el evangelio. Están agregándole cosas y eso lo echa a perder, lo pervierte, se echa a perder. Añadirle algo al evangelio, lo que usted quiera agregarle, es pervertir el evangelio. No sé si me escuchó bien. Si usted le agrega algo al evangelio, lo está pervirtiendo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay nada, por favor, no hay nada más que agregarle o añadirle al evangelio. Usted no puede ser como yo. Usted va a decir, ¿en qué sentido? Oiga, mi esposa a veces hace unas comidas así, bueno, no a veces, siempre hace una comida que a mí me gusta mucho, sabrosa, y con mis problemas que tengo de salud, a veces tengo que ser muy elegida y qué sé yo. Y a veces, cuando ella ha estado cocinando, yo me acerco y destapo la olla y miro por aquí, control de calidad, estoy viendo qué está pasando por ahí, y pruebo, sería bueno echarle esto. Le cae mal a mi señora eso. Yo creo que a todas las señoras. A mí también me cae mal porque a mí me gusta a veces meterme en la cocina a hacer cosas. Y, hermanos queridos, si alguien viene y me dice, no, es con esto, con lo demás, no se metan en lo que estoy haciendo. Hermano, el hombre cuando pervierte el evangelio de Cristo, le está agregando a lo que Dios ya hizo, está echando a perder lo que Dios hizo. Una cosa es meterse con la señora, una cosa es que se metan con uno, pero otra es que nos metamos con el Dios del cielo. Y en el asunto más importante y grave que podemos nosotros abarcar, que tiene que ver con la salvación del alma. Usted no puede decirle a Dios, mira Señor, te faltó un poquito de sal. Mira Señor, aquí te faltó un poquito de merqueno, qué sé yo, lo que le quieran poner. Hermano, no podemos decirle eso al Dios perfecto, que hizo todo perfecto, con una salvación perfecta, cumpliendo su ley perfecta, con un hombre perfecto, que era perfecto hombre y perfecto Dios, llamado Jesús. No hay nada que añadirle al evangelio. Usted va a decir, pero hay cosas buenas. Hermano, ni aun las cosas buenas. Estamos viendo esto. La ley es buena, hermano. La ley no es mala. La ley es buena. Pero la ley de Moisés no tiene ni una posibilidad, porque no tiene poder para salvar a los creyentes en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo lo aclara, como yo no puedo predicar todo el libro de Gálatas porque sería muy largo, pero vamos a escoger algunos versículos también de otros pasajes que hay en Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 16, dice el mismo apóstol Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué dice que teníamos que saber? Que el hombre no es justificado, no es declarado justo por las obras de la ley, sino, por favor, léalo si usted quiere también, Gálatas 2:16, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Me escuchó? ¿Queremos creer lo que está diciendo el apóstol Pablo? ¿Quién sabe más, usted o el apóstol Pablo? Porque usted no va a decir, pastor, usted no me venga con cosas. Yo no soy yo. Yo no estoy predicando lo que yo pienso, no predico lo que yo creo. Yo predico lo que yo veo en la palabra. Quiero predicar lo que Dios dice, no lo que yo digo, no lo que está de moda, no lo que es popular, no lo que me hace famoso. No, Señor, nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, pero que venció la muerte. Hermanos queridos, por las obras de la ley nadie será justificado. En el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 38 y 39, también se nos dice así, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello
de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Cuándo vamos a empezar a creer realmente que esto es el Evangelio? Usted es justificado solo por creer, no por hacer, por creer. Se llama fe. Usted tiene que creer en la obra de Cristo. Usted tiene que creer que si Él vino a salvarlo, te salva, pues. No te salva a ti mismo. Él no vino a enseñarte. Él vino a salvarte, aunque enseñó cosas lindas. Hermano, ¿por qué si la ley es buena no puedo añadirla al Evangelio? Porque el Evangelio es mejor. El Evangelio es mucho mejor. La ley no justifica a nadie. Hay un pasaje, Romanos, capítulo 5. En Romanos capítulo 5, bueno, todo el libro de Romanos hay cosas muy lindas. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Justificados por fe. ¿Cómo soy declarado justo? Por fe, no por obra. Tenemos paz. Paz, ¿qué es paz? Ya no hay enemistad, no hay guerra entre Dios y nosotros. Tenemos la justificación por la fe, no por otra forma. Ahora entonces, ¿qué pasa con la ley? Bueno, lo hemos dicho en otros mensajes, pero yo lo voy a repetir. Quiero ser recalcitrante en esto. Quiero ser, como ya he dicho, majadero en esto. La ley fue clavada en la cruz del Calvario. La ley fue puesta en ese lugar. Hermano, la Biblia dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo fue hecho maldición porque llevó todos nuestros pecados. Pagó todos nuestros pecados. ¿Usted lo cree? Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No es ponerle ni quitarle. Eso es el Evangelio. ¿Cómo lo pone el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas? Capítulo 2 de Colosenses, versículo 13. Dice, ya vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, está hablando a gentiles, os dio juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, no algunos, no los de ayer, no los de hoy, todos. Es tan difícil de creerle a Dios. ¿Hasta cuándo dudamos en el corazón? No, es que si no hago esto, es que si no hago aquello, hermano, no hay nada que hacer. Todo fue hecho y Él dijo, consumado es. Todo está listo. No hay nada que agregarle, no hay nada que quitarle. Cuando usted le pone, aunque sea cosas buenas, como la ley, usted en el fondo está diciendo, Señor, lo que tú hiciste no es suficiente. Es el principio, pero ahora falta mi parte. Tu parte, hermano querido, amigo querido, tu parte es solamente confiar. Tu parte es solamente creer. Tú crees que Cristo tiene poder para salvarte, entonces descansa en ese poder, no en el tuyo. No en tus emociones que van y vienen. No en tu comportamiento, que también sube y baja. Confía en lo que Él hizo, porque eso es perfecto. La salvación es un don de Dios, por gracia, no por la ley. Escucha, es por gracia, no por la ley. Es por fe, no por las obras. La salvación no es por obras, para que ninguno se gloríe. Resumen, en esta parte, Cristo más la ley, o Cristo más las obras, o Cristo más las tradiciones, o Cristo más cualquier otra cosa, es pervertir el Evangelio. Es otro Evangelio, otro Evangelio. La palabra latina que nosotros hemos escuchado en más de alguna revista o en algún libro de ciencia ficción o en alguna película, la palabra latina, aliens o alienígena, mejor alienígena, mucho mejor, es una palabra compuesta, latinizada, pero que tiene su origen en el idioma griego y viene de la palabra ali, que es lo mismo que en griego alo, y que significa extraño. Extraño, de otra tierra, eso significa, de otra tierra. Y alienígena se unen dos, ali y gen.
En hebreo, en griego, eso es latín. En griego es alo más gen, palabra griega, que tiene que ver entonces con que es otra cosa, y en el fondo está diciendo, para que entendamos qué estamos hablando cuando hablamos de otro evangelio, aquí usando esta palabra alienígena, estamos diciendo, cuando usamos esa palabra, estamos diciendo una persona que nació en otra tierra. No solamente en algún planeta lejano, hermano. Significa simplemente de otra tierra. Nacido en una tierra diferente a la tierra que yo nací. Ahora, si usted lo lleva al Evangelio, este Evangelio diferente, este otro Evangelio, está significando un Evangelio que no nació en Dios. Un Evangelio que no nació en la obra consumada de Cristo. Un Evangelio que está naciendo en las obras del hombre. Un Evangelio que está naciendo de la ley. Un Evangelio que nace de las tradiciones. Eso no es el Evangelio, eso es perversión del Evangelio. ¿Cuándo lo vamos a entender? Hermano, cuando descansemos así. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta de lo que es falso? Cuando estemos claros en lo que es verdadero. Así como los cajeros del banco, como ya dije, que tienen que entender y saber cuál es el billete verdadero. Al tacto, al ojo. Hermano, usted también, apenas escuche algo que no es la verdad, algo te va a resonar en tu interior y te va a decir, esto no es así. Parece, pero no es. Hermano, aunque tenga un 99,9% de verdad, pero un gramito de mentira, eso te hace falso todo. Una gota de veneno te envenena. Cuidado. Hay venenos tremendos, el arsénico, el cianuro, cuidado. Hermanos queridos, yo creo que el término otro ya lo entendimos con este ejemplo medio extraño que traje de alienígena, que en realidad está mostrando algo que nació en otro lado. Hermano, aquí también un evangelio, otro alien, algo que nació no en la voluntad de Dios. Así que debemos tener cuidado. Parecen que son, pero no son. Cuidado. Todo otro evangelio, hermanos queridos, es un evangelio pervertido. Y por ser pervertido es dañino. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el mismo pasaje lo está diciendo. Primero, aparta de la persona verdadera de Dios. Un evangelio pervertido te aparta. ¿Por qué? Lo sé. En Gálatas capítulo 1:6, que predicamos la semana anterior, el apóstol Pablo está escribiendo y le dice que os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué se alejaron? Porque estaban escuchando otro evangelio. ¿Qué hizo el otro evangelio? Los alejó de la persona de Dios. Hermano, eso es lo que hace un evangelio que pervierte. En vez de acercarte a Dios, te aleja, porque te empiezas a confiar en las cláusulas que tiene el nuevo evangelio y no descansa en lo que Dios hizo y empiezas a descansar en lo que ahora tú quieres hacer. No, eso es pervertir el evangelio. ¿Qué otra cosa mala hace este tipo de otro evangelio? Este evangelio que pervierte al creyente, perturba a los hijos de Dios. Eso lo dice el versículo 7, ya lo acabamos de ver. Os perturban. Esto tiene la idea, como ya dije, de agitar, de alborotar, de perturbar. Ahora, Pablo reacciona, y reacciona muy duro. Él dice, les desea juicio a aquellos que perturban. Mira cómo lo ponemos. Me voy a saltar otra vez dentro de Gálatas, en el capítulo 5, desde el versículo 7 al 10, si usted lo quiere leer después, Gálatas 5, del 7 al 10, recuérdelo, si lo quiere leer, porque es interesante lo que está. Bueno, lea todo el libro de Gálatas, porque es muy interesante toda la argumentación que hace el apóstol Pablo ahí. Es fuerte, pero es esclarecedora para nosotros. Ahora, Gálatas 5, versículo 10, voy a resumir, dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, es decir, que no se vayan al otro evangelio. Ahora dice y agrega ahí, más el que os perturba, hablando de estos judaizantes que están pervirtiendo el evangelio, están perturbando, porque eso es una de las cosas que hace este evangelio diferente. Perturban, dañan la mente, dañan la fe. Y él está diciendo, mira lo que le desea a los que hacen eso.
Hermanos, nosotros a veces abrimos alegremente nuestras puertas a un par de gringuitos que son mormones, o abrimos nuestra puerta alegremente a algunas personas que niegan que Cristo es Dios, los testigos de Jehová. Hermanos queridos, cuidado con todo eso. No podemos decir bienvenido a cualquiera, porque vas a ser perturbado. Ya pasó, esto sucede, le pasó a los Gálatas, una iglesia o iglesia fundada por nada menos que el apóstol Pablo. Tremendo hombre de Dios. Y ellos en ese tiempo fueron perturbados. ¿Y saben lo que Pablo le deseó a aquellos que les pedían que se circuncidaran? Esto es lo que dice la Biblia. Que no pensaréis de otro modo, está diciendo ahí, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, llevará la sentencia. Hermano, hay juicio. ¿Qué cree usted que hará Dios con aquellos que, habiendo estado tan cerca de la verdad, desprecian la verdad de Dios, dudan de la capacidad de Dios para salvar solo y quieren añadir otras cosas? ¿Qué crees tú que hará el Señor? Apartados de mí, nunca os conocí. ¿Por qué? Aunque digan, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y el Señor va a decir, sí, en mi nombre, pero le agregaban sus cosas. Ese es otro evangelio. Ustedes usaban mi nombre, pero no usaban su fe en mi nombre, sino que tenían fe en lo que ustedes querían hacer. Seguían su propio camino. Ustedes tenían su propia agenda y se alejaron de la mía, que está en el Nuevo Testamento. Ojo, cuidado con eso. El apóstol Pablo está diciendo que ellos van a ser sentenciados. Va a ser duro. Quien quiera que sea, van a ser sentenciados. Ahora, no solamente eso, ya que estoy en Gálatas 5, me quiero saltar hasta el versículo 12. Mira lo que le desea el apóstol Pablo a esta gente que está perturbando a los Gálatas y que le está diciendo, no, ahora tienen que circuncidarse y guardar la ley. Mira lo que dice él, Gálatas 5:12. Es fuerte, hermano. Yo me puse a estudiarlo en el idioma original y es fuerte. Dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Hablándolo en chileno o hablándolo en buen castellano, en el fondo está diciendo, ojalá, en vez de pedirle a ustedes que se circunciden, ojalá que ellos sean castrados. O sea, que queden sin nada. Oiga, es fuerte el apóstol Pablo. Hermano, es que no es el apóstol Pablo, es el Espíritu de Dios en Pablo que está escribiendo estas cosas. Porque para Dios es malo, es malo. Otro evangelio es un evangelio pervertido. Y los que hacen esto van a ser mutilados. ¡Wow! Es fuerte. Pablo, como usted puede ver, lo tomaba bastante en serio. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la iglesia de Cristo? Este problema de la ley o la gracia, como ya les dije, ya fue enfrentado por la iglesia. En el libro de los Hechos, en el capítulo 15, no vamos a leer todo el capítulo, yo les pedí a los que quisieran leerlo, que quisieran meterse más en el tema, que lean Hechos capítulo 15, todo el capítulo donde habla acerca de esta polémica que se armó porque los gentiles se estaban haciendo cristianos y los judíos cristianos querían que entonces los gentiles, además de cristianos, ahora que habían reconocido a Jesús, reconocieran a Moisés y siguieran la ley. Y se armó una grande. Tuvieron que hacer una especie de convención, una especie de sínodo entre todos ellos. El primer concilio, aunque algunos dicen que no es un concilio, pero sí lo era, porque vino gente de Antioquía y vinieron de otros lugares para tocar el asunto, porque era complicado. Pero veamos desde el versículo 24 en Hechos 15. Dice, por cuanto, esta es ya como la sentencia final de Jacobo. Este Jacobo es el hermano, o hermanastro, si usted quiere en este sentido, de Jesús. Él era un líder en Jerusalén. El líder no era Pedro, era Jacobo. De hecho, Pedro tuvo que dar testimonio ahí de lo que Dios había hecho con los gentiles. Por eso yo les pedí que leyeran todo esto, para ir resumiendo. Ahora en el versículo 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros
a los cuales no dimos orden. Mira, Jacobo, muy claro. Y esto quedó claro y en evidencia. Nunca hemos dado orden a que estos que salieron de aquí, de nosotros, es decir, judíos, cristianos, nunca le dimos órdenes que fueran a ustedes los gentiles para que se hagan judíos. Nunca pasó eso. Interesante. Entonces, ¿por qué hoy día tendríamos que hacerlo? Cuidado. Ahora bien, a los cuales no dimos orden, os han inquietado o perturbado con palabras, y ahora usa la palabra perturbar, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. ¿Lo tenía claro Jacobo? Sí. ¿Lo tenía claro ese grupo de creyentes que se reunió en Jerusalén? Sí. Este es un buen resumen que está haciendo Jacobo acerca del tema. Él sabe que personas que salieron de ese medio, de la iglesia de Jerusalén, que eran judíos fervientes, fervorosos, que habían recibido a Cristo y lo reconocían como Mesías, pero no podían entender en su mente que ellos no guardaran la ley, que ellos no siguieran a Moisés. Ellos creían Cristo más Moisés, Cristo más la ley, Cristo más el judaísmo. Pero no es así, hermano. Y esto lo tenían claro. Y esto perturbó a la iglesia. Lo que estaba pasando ahora en Galacia, perturbó el alma con mandamientos que ya no son necesarios. Ahora sigo al versículo 25. Sigue hablando Jacobo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¡Wow! ¿Quién dijo que había conflicto entre Pablo, Pedro, Jacobo y los líderes de la iglesia de Jerusalén? No, Señor, eran amados. Y Pablo también los amaba. Versículo 26. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Reconocían lo que Pablo y Bernabé habían hecho. Versículo 27. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, y este es el resumen, ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Se escuchó? Al Espíritu Santo le pareció bien. ¿Qué? ¿Que guardaran la ley? No, Señor, escuchemos, porque está diciendo ahí, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, es decir, estamos de acuerdo con el Espíritu Santo, aunque nuestro ser judío dice, pucha, tendrían que ser judíos, pero si el Espíritu Santo dice que no, entonces no, y le creyeron. Y fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que ellos estaban de acuerdo con lo que el Señor estaba haciendo. Así que ahí está. Dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga más que estas cosas necesarias. Estas cargas solamente. Y no tienen nada que ver con la ley. Tienen que ver con preceptos más bien higiénicos o más bien de carácter espiritual. Ellos añaden lo siguiente. Primero, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. En ese tiempo, en los pueblos gentiles, en las carnicerías, la carne más barata era la carne que era ofrecida primero a algún dios y después, como sobraba esa carne, la llevaban a las carnicerías y las vendían. Y la gente la compraba porque era más barata que un animal sacrificado solamente para la venta. Así que mucha gente los compraba. Ahora dice, absténganse de eso que ya sabemos que fue sacrificado a los ídolos, no lo coman. No le está diciendo no coman carne, no. Lo que se sacrificó a los ídolos no es para ustedes. Hasta el día de hoy eso igual, hermano. Lo que es, tenemos que diferenciar. Lo que es de Dios es de Dios. Usted no puede decir, yo soy creyente y cree en el horóscopo. Córtela, hermano. Usted no puede decir yo creo en Dios y se echa las cartas para saber cómo le va a ir mañana. No, señor. Usted no puede andar por el campo recogiendo tréboles de 4 hojas para tener suerte. Señor, usted no puede mezclar. No podemos hacerlo. ¿Es confiar o no? Yo confío. ¿Y usted? Esa es la idea, confiar. También que os abstengáis de sangre. Los creyentes no debieran comer prieta, así de simple. Si el Señor dice que hay que abstenerse de sangre, me abstengo de sangre.
También dice que os abstengáis de ahogado. Ahogado. ¿Qué significa eso? Un animal que murió ahogado, usted no puede comerlo. Hay alguna razón que yo no conozco, que Dios sabrá por qué. Y en la sangre está la vida. Así que Dios sabrá qué es lo que pasa con eso. Antes, y yo creo que todavía, en muchas partes toman una gallina en el campo, si llegaron visitas y le tiran el cogote. ¿Y ese animal de qué muere? Asfixiado. ¿Por qué? Porque le cortan, le quiebran la tráquea, ya no puede respirar, no entra más aire y se acabó. Y muere así. Por eso muchas veces los colgaban con las patas ahí amarradas y el cuello abajo para que se agolpara la sangre, porque ahí está el problema, y la sangre queda ahí circulando y queda entre medio de los tejidos musculares que después la gente se come. Y por alguna razón Dios no quiere que eso suceda, por alguna razón que yo no entiendo, pero yo creo y yo obedezco. Si a mí me dicen que lo único que me piden es que me abstenga de los sacrificados a los ídolos, con eso no tengo problema en cuanto a la comida. Pero debo tener cuidado en cuanto a lo moral, es decir, no puedo creer en Dios y creer en otras cosas. No, Señor, eso no es para mí. Me abstengo de la sangre, me abstengo de ahogado, de carne de ahogado y de fornicación. Obviamente, el cristianismo y los preceptos de Dios siguen siendo fuertes en esta área. Hay que abstenerse. Hoy día está de moda, las personas mientras más jóvenes están empezando a tener actividad sexual. El Señor dice, no es para nosotros, eso no es para nosotros. Hermana, hermano, usted está criando a sus hijos, el Estado ahora los va a empezar a criar y el Estado desde pequeño ya los está condicionando para que ellos sean pervertidos en lo sexual, para que ellos vayan por su propio camino, para que den rienda suelta. ¿Y qué pasa con esto? De la fornicación. Ay, pero eso fue hace tanto tiempo, casi 2000 años, pastor, ¿cómo así? Hay que modernizarse. Hermano, Dios no se moderniza, Dios no cambia su palabra, yo no tengo por qué cambiarla, no tengo autoridad para cambiar la palabra de Dios, no tengo ninguna autoridad. No había nadie, ni en el primer siglo, que tuviera autoridad, porque la vamos a tener ahora. Si los creyentes en Cristo, en el fondo, no judíos, debían guardar el sábado, o si debían circuncidarse, o si debían guardar la ley, ¿por qué Jacobo, en esa carta que mandó a todas las iglesias gentiles, por qué no puso, pero deben guardar el sábado, pero deben circuncidarse, pero deben guardar las fiestas religiosas judías, no, Señor, solamente esto que acabamos de ver, nada de sacrificado a los ídolos, nada de sangre ni nada de ahogado, y cuidado con la fornicación. Tan simple. ¿Aquí dónde está la ley? No, todo esto tiene que ver con la convivencia y la santidad. Así que, hermano, si esta fue la mejor ocasión, si, como dicen los adventistas, hay que guardar el sábado, ¿por qué nos quedó escrito? ¿Por qué no quedó? Era la gran oportunidad para el Espíritu Santo enseñarle a toda la iglesia que es importante guardar el Shabbat. Hermano, no es así. Cristo lo cumplió todo por nosotros y aún Cristo era Señor del día sábado. Así que, hermano, cuidado con dejarse engañar con cantos de sirena o cosas que se parecen mucho a nuestro mensaje, pero que tienen en el fondo otras enseñanzas. ¿Por qué? Si esto pudo haberse dirimido definitivamente ahí, en Hechos 15, en ese período apostólico, si no fue aceptado por Jacobo, no fue aceptado por Pablo, no fue aceptado por Pedro, ni por ninguna de las iglesias cuando se trató el asunto, si fue rechazado, ¿por qué hoy día nos quieren obligar a seguir otro evangelio? A seguir un evangelio que me obliga a guardar la ley o parte de la ley como el sábado, o que me hace seguir mis obras. ¿Por qué? Si en ninguna parte está en la palabra de Dios. Pedro, Pablo, Jacobo no reconocen ningún otro evangelio, sino uno solo, el evangelio puro de la gracia en Cristo. Solamente eso. ¿Y usted? ¿Va a seguir siendo perturbado? ¿Vas a seguir con tus propias ideas? Usted va a decir, no, pastor, usted a mí no me convence. Hermano, yo no quiero convencer a nadie. Si alguien convence, es el Espíritu Santo. Ahora bien, quiero terminar con esto. Si eres creyente, por favor,
Disfruta tu posición en Cristo, porque tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Disfruta, descansa en lo que Él hizo. No trates de salvarte porque ya te salvó para siempre. Ahora sí, santifícate y ahora sí, sírvele. Eso honra a Dios, pero no te salva. Solamente es propio de un salvado vivir en santidad y una vida de servicio. Como ya lo hemos repetido en más de una ocasión, disfruta lo que Cristo hizo por ti. Descansa en la obra consumada de Cristo en la cruz. Lo hizo por amor a ti. Y ahora, si usted aún no confía la salvación de su alma en las manos de Jesús, mi pregunta es, ¿en quién estás confiando? ¿En otro evangelio? ¿Un evangelio a tu manera? ¿En quién estás confiando? ¿O en qué estás confiando? Yo te invito a confiar en el evangelio de la gracia, solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Que el Señor te ayude, solo por la Escritura, solo para la gloria de Dios, no tu gloria, no la gloria de otros hombres, la gloria de Dios. Dios quiere salvarte, Dios quiere que le reconozcas, Dios no quiere ni un añadido a su evangelio, Él quiere solamente confianza. Yo creo, yo que soy un pecador, yo que soy uno que negó a Dios en parte de mi vida porque fui ateo, yo reconozco que es Él el que me salva. No tengo ni una chance de salvarme a mí mismo. ¿Usted todavía cree que puede salvarse? ¿Usted todavía cree que Dios hará la vista gorda a todas tus maldades? Dios quiere que sean pagadas, pero hay uno que ya la pagó. Todo lo hizo Cristo, porque te ama. Ojalá llegues a amar a Cristo y reconocerlo como el único Salvador de tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guíe. Mi amado Padre, en el nombre de Jesús, danos discernimiento para seguir entendiendo estas cosas. Señor, yo te ruego que tu iglesia no sea engañada con un evangelio diferente, otro evangelio, nacido en otro seno, no en la obra de Dios y en la obra consumada de Cristo a favor de nosotros en la cruz. Señor, no queremos un evangelio pervertido, queremos descansar en el evangelio perfecto. La buena noticia, que Cristo nos reconcilió contigo, no por nuestras obras, no por nuestro cumplimiento de la ley, no por nuestras tradiciones o creencias humanas, sino por la obra total y perfecta del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Te adoramos, Padre. Te agradecemos, Padre. Te pedimos, Padre, que esta palabra llegue al corazón del que no te conoce y que esta palabra edifique a tu iglesia y reafirme en la fe en el verdadero evangelio, solo en Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo por la Escritura, solo para tu gloria. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor.